Amor, tengo una sorpresa para ti y para Diego, me dijo Roberto mientras llegaba del trabajo con una sonrisa extraña en el rostro. Mi esposo de 10 años nunca había sido de sorpresas. Era un hombre metódico, contador de profesión, que planificaba cada peso que gastábamos en nuestra casa de la colonia del Valle. ¿Una sorpresa?, pregunté mientras servía la cena. Diego, nuestro hijo de 8 años, levantó la vista de su tarea. «Papá, dinos qué es», gritó emocionado. Roberto sacó 2 boletos de avión de su saco. «Van a visitar a la abuela Carmen en Guadalajara. Salen mañana por la mañana». Me quedé helada. La abuela Carmen, mi suegra, había muerto hace 3 años. Roberto lo sabía perfectamente. «Roberto, ¿estás bien?», le pregunté con cuidado. Él parpadeó varias veces, como despertando de un sueño. «Perdón», quise decir. «Van a visitar a tu tía Elena en Guadalajara. Necesita ayuda con unas cosas de la casa». Era mentira. Mi tía Elena vivía en Mérida, no en Guadalajara, y no habíamos hablado en años. Algo estaba muy mal. Esa noche, después de que Diego se durmió, confronté a Roberto. «¿Por qué nos quieres fuera de la ciudad?», le pregunté directamente. «No entiendo de qué hablas, Sofía. Solo pensé que necesitabas un descanso. Has estado muy estresada últimamente». No era cierto. De hecho, me había estado sintiendo muy bien últimamente. Mi trabajo en la escuela primaria donde daba clases me tenía contenta, y Diego estaba yendo muy bien en la escuela. «Roberto, algo pasa contigo. Has estado actuando raro toda la semana». Él se levantó bruscamente de la cama. «Solo toma el pinche vuelo, Sofía. Es importante». Nunca me había hablado así. Roberto era un hombre gentil, que rara vez levantaba la voz. Me quedé despierta toda la noche, pensando. Los boletos decían Guadalajara, pero cuando revisé su teléfono mientras se bañaba, vi que había estado investigando vuelos a otras ciudades. Mérida, Cancún, Oaxaca. ¿Por qué? A la mañana siguiente, decidí seguirle el juego, pero tenía un plan. «Está bien, amor. Diego y yo tomaremos el vuelo», le dije mientras desayunábamos. Roberto pareció aliviado, demasiado aliviado. «Perfecto. Los llevo al aeropuerto. Ya tienen todo listo, ¿verdad?». Pero yo no había empacado nada. Y cuando él se fue al trabajo, llamé a la aerolínea. No había vuelos a Guadalajara esa mañana con nuestros nombres. Los boletos eran falsos. Decidí investigar. Llamé a su oficina, fingiendo ser una cliente. Me dijeron que Roberto había pedido la semana libre. ¿La semana libre? No me había dicho nada. Cuando llegó por la tarde actuó como si todo fuera normal. «¿Listos para mañana?», preguntó. «Sí», mentí. «Pero Diego está enfermo. Creo que mejor cancelamos el viaje». La cara de Roberto se descompuso. «No, no puede ser. Tienen que irse mañana. Es muy importante». «¿Por qué, Roberto? ¿Por qué es tan importante?». Él se quedó callado por un largo rato. Finalmente, suspiró. «Sofía, hay cosas que no entiendes. Confía en mí, por favor». Pero ya no confiaba en él. Al día siguiente fingí que Diego y yo nos íbamos de viaje. Roberto nos llevó al aeropuerto muy temprano, pero en lugar de entrar, nos escondimos en un café hasta que él se fue. Luego tomamos un taxi de regreso a la ciudad. Mi plan era seguir a Roberto y descubrir qué estaba pasando. Le pedí a mi hermana Claudia que cuidara a Diego, inventando una excusa, y me dediqué a vigilar a mi esposo. Roberto no fue a trabajar. En lugar de eso, fue a un banco que no reconocí. Estuvo adentro por más de 1 hora. Cuando salió tenía un maletín que no había llevado al entrar. Después fue a una oficina de abogados en la zona rosa. Otra hora de espera. Finalmente, fue a un restaurante caro donde se encontró con un hombre mayor, elegante, que no reconocí. Hablaron durante horas, y el hombre le entregó algunos papeles. Cuando Roberto regresó a casa esa noche, yo ya estaba ahí, fingiendo que acababa de llegar de Guadalajara. «¿Cómo estuvo el viaje?», me preguntó sin mirarme a los ojos. «Muy bien», mentí. «¿Y tú qué hiciste?». «Trabajé todo el día. Ya sabes, lo de siempre». Cada vez me mentía más descaradamente. Roberto había guardado los papeles que le dio el hombre elegante en su oficina en casa. Esa noche, mientras él dormía, logré revisarlos. Lo que encontré me dejó sin aliento. Eran documentos de una herencia enorme, pero no era de la familia de Roberto ni de la mía. El nombre en los papeles era Esperanza Morales de Guerrero. Nunca había escuchado ese nombre en mi vida. Los documentos mostraban propiedades en todo México, casas en la playa, ranchos,
edificios de departamentos y cuentas bancarias con millones de pesos, y Roberto era listado como el único heredero. ¿Cómo era posible? Roberto venía de una familia humilde de Nesa. Sus padres habían muerto sin dejar nada más que deudas. Tomé fotos de todos los documentos con mi teléfono antes de regresarlos a su lugar. Al día siguiente, fui a la oficina de abogados que había visto a Roberto visitar. Fingí ser su esposa, lo cual era cierto, y dije que necesitaba información sobre la herencia porque él estaba en el hospital. La secretaria, después de confirmar mi identidad, me contó algo que cambió todo. Su esposo tiene mucha suerte, señora. La señora Esperanza lo buscó durante años antes de morir. Dijo que él era su único pariente vivo. ¿Su único pariente?, pregunté confundida. Sí, su nieto, aunque parece que él no lo sabía hasta hace poco. Esa noche confronté a Roberto con los documentos. ¿Quién era Esperanza Morales de Guerrero? Roberto se puso pálido. Por un momento pensé que se iba a desmayar. Sofía, yo, no sabía cómo decirte. Pues empieza por la verdad. Se sentó en el sofá y se tomó la cabeza entre las manos. Era mi abuela real. ¿Qué quieres decir con real? Los padres que conocí, María y José, no eran mis padres biológicos. Me adoptaron cuando era bebé. ¿Y nunca me lo dijiste? Llevamos 10 años casados y nunca me dijiste que eras adoptado, porque yo mismo lo acabo de descubrir. Me contó que 3 semanas atrás un abogado lo había contactado. Le explicó que su abuela biológica, Esperanza, había muerto y le había dejado toda su fortuna. Pero había una condición extraña en el testamento. ¿Qué condición? Que tenía que reclamar la herencia solo, sin su esposa presente. ¿Por qué? Roberto levantó los hombros. El abogado dice que la abuela tenía sus razones, pero no puede decirme cuáles hasta que firme los papeles finales. Algo de esa historia no me sonaba bien. ¿Por qué una abuela que nunca conoció a Roberto le dejaría toda su fortuna? ¿Y por qué con la condición de que yo no estuviera presente? ¿Por eso querías que Diego y yo nos fuéramos de la ciudad? Sí, tengo que ir a firmar los papeles finales mañana. Y el abogado insistió en que tenía que estar solo. Pensé que sería más fácil si ustedes no estuvieran aquí haciendo preguntas, pero yo tenía muchas preguntas, y no pensaba parar hasta obtener respuestas. Al día siguiente, mientras Roberto fue a firmar los papeles, yo investigué por mi cuenta sobre Esperanza Morales de Guerrero. Lo que encontré fue extraño. Esperanza había sido una mujer muy rica, dueña de múltiples negocios, pero según los registros públicos, nunca se había casado y nunca había tenido hijos. Si nunca tuvo hijos, ¿cómo podía Roberto ser su nieto? Fui a la hemeroteca de la ciudad y busqué noticias viejas sobre ella. Encontré varios artículos de los años 80 y 90 sobre sus negocios, pero nada personal, hasta que encontré una nota social de 1995 que me heló la sangre. La exitosa empresaria Esperanza Morales de Guerrero fue vista en el funeral de su empleada María Guerrero y su esposo José. La pareja murió en un accidente automovilístico, dejando huérfano a su hijo bebé, María y José, los mismos nombres de los padres adoptivos de Roberto. Pero si ellos murieron en un accidente cuando Roberto era bebé, ¿cómo los recordaba como sus padres? Llamé a Roberto inmediatamente. Roberto, necesitas regresar a casa ahora. Encontré algo importante. Estoy en la oficina del abogado, no puedo irme ahora. Es sobre tus padres. María y José murieron cuando eras bebé. Hubo silencio del otro lado de la línea. Sofía, no sé de qué hablas. Mis padres murieron cuando yo tenía 20 años. Los conocí toda mi vida. Eso es imposible. Tengo el artículo del periódico aquí. Estás confundida. Te veo en casa más tarde. Colgó. Pero yo sabía que no estaba confundida. Algo muy raro estaba pasando. Esa tarde, cuando Roberto llegó a casa, tenía una expresión extraña. Parecía diferente, como si fuera otra persona. ¿Cómo estuvo la firma de papeles? Le pregunté. Bien, todo salió perfecto. ¿Y qué te dijeron sobre por qué tu abuela no quería que yo estuviera presente? Roberto me miró con una sonrisa fría que nunca le había visto. Porque ella sabía que tú ibas a arruinar todo. ¿Qué? Esperanza sabía que eres una mujer codiciosa, Sofía. Sabía que si te enterabas de la herencia ibas a querer quedarte con todo. No podía creer lo que estaba escuchando. Roberto nunca me había hablado así. ¿Codiciosa? Roberto, soy tu esposa. Llevamos 10 años juntos. ¿De dónde sale esto? Esperanza me dejó una carta explicando todo sobre ti.
sobre cómo te casaste conmigo solo por mi potencial económico, sobre cómo has estado esperando el momento perfecto para divorciarte y quedarte con la mitad de mis cosas. Eso es completamente falso. Me enamoré de ti cuando eras un contador sin un peso. No tenías nada cuando nos casamos. Esa es tu versión de la historia. Me quedé sin palabras. Era como si mi esposo hubiera sido reemplazado por un extraño. Roberto, ¿qué te está pasando? ¿Qué te dijeron en esa oficina? Me dijeron la verdad, algo que debería haber sabido hace años. Esa noche, Roberto durmió en el sofá. Dijo que necesitaba espacio para pensar. Yo no dormí nada. Algo estaba terriblemente mal, pero no sabía qué. Al día siguiente, mientras Roberto fue a trabajar, o eso dijo, yo profundicé mi investigación sobre Esperanza Morales de Guerrero. Contraté a un investigador privado con mis ahorros. Se llamaba Fernando Ruiz, y tenía experiencia en casos de fraude y herencias. Le conté toda la historia y le di copias de los documentos que había fotografiado. Señora, esto es muy sospechoso, me dijo después de revisar todo. Voy a necesitar unos días para investigar, pero ya veo varias cosas que no cuadran. ¿Cómo qué? Primero, los sellos de notario en algunos de estos documentos son falsos. Segundo, esta oficina de abogados que visitó su esposo no aparece en el registro de abogados del Distrito Federal. ¿Qué significa eso? Que probablemente su esposo está siendo estafado, o que él está involucrado en la estafa. La segunda opción me dolió más de lo que esperaba. Mientras tanto, Roberto llegó a casa esa noche con más cambios. Ahora hablaba de mudarnos a una casa más grande, de sacar a Diego de su escuela actual y meterlo en una privada, de comprar carros nuevos. ¿De dónde va a salir el dinero para todo eso?, le pregunté. De la herencia, obviamente. Roberto, ¿ya tienes acceso al dinero? Pronto lo tendré. Solo tengo que hacer algunas cosas más. ¿Qué cosas? Se quedó callado. Cosas que no te incumben, Sofía. Diego, que había estado escuchando desde las escaleras, bajó corriendo. Papá, ¿de verdad vamos a tener una casa nueva? Sí, mijo, y muchas cosas más. Esa noche, después de que Diego se durmió, intenté hablar seriamente con Roberto. Amor, creo que te están estafando. He estado investigando y hay muchas cosas que no cuadran sobre esta herencia. Roberto explotó. Ya basta, Sofía. Deja de entrometerte. No sabes de lo que hablas. Soy tu esposa. Tengo derecho a saber qué está pasando. Eres mi esposa, no mi dueña. Y según Esperanza, ni siquiera debería ser eso. Se fue a dormir al cuarto de huéspedes, dejándome sola y confundida. 3 días después, Fernando me llamó con noticias impactantes. Señora Sofía, necesita venir a mi oficina inmediatamente. Lo que encontré es muy grave. Fui corriendo. Fernando tenía una carpeta llena de papeles sobre su escritorio. Esperanza Morales de Guerrero sí existió, pero murió hace 5 años. No hace unas semanas como le dijeron a su esposo. ¿5 años? Sí. Y aquí está lo más importante. Ella sí dejó una herencia, pero fue reclamada hace 4 años por su verdadero nieto. Me enseñó los documentos oficiales. El verdadero nieto se llamaba Carlos Morales, vivía en Monterrey, y ya había recibido toda la herencia legalmente. Entonces, ¿qué es lo que está reclamando Roberto? Ahí está el problema. Alguien está usando la identidad de Esperanza Morales para estafar a su esposo. Pero la estafa es muy elaborada. Han creado documentos falsos, una oficina falsa, incluso un testamento falso. ¿Pero para qué? ¿Qué ganan estafando a Roberto si él no tiene dinero? Fernando me miró seriamente. Señora, ¿está segura de que su esposo no tiene dinero? Completamente segura. Soy yo la que manejo las finanzas de la casa. Él gana 25 pesos al mes como contador. No tenemos ahorros. Entonces necesito preguntarle algo incómodo. ¿Es posible que su esposo tenga dinero escondido? ¿Dinero del que usted no sabe? La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. ¿Por qué pregunta eso? Porque este tipo de estafas elaboradas solo se hacen cuando los estafadores saben que la víctima tiene dinero para dar. Nadie invertiría tanto tiempo y esfuerzo en estafar a alguien que no tiene nada. ¿Era posible que Roberto hubiera estado mintiendo sobre sus finanzas durante todos estos años? Esa noche, después de que Roberto se durmió, revisé todos nuestros documentos financieros, estados de cuenta, tarjetas de crédito, todo. Lo que encontré me sorprendió. Roberto tenía una cuenta bancaria de la que yo no sabía nada, y no era una cuenta pequeña. Los depósitos mensuales eran de más de
1,000 pesos. ¿De dónde venía ese dinero? También encontré recibos de una oficina que Roberto estaba rentando en la colonia Roma. Según los recibos, llevaba 5 años pagando esa renta. ¿Qué hacía en una oficina secreta? Al día siguiente, mientras Roberto fue a trabajar, fui a la dirección de la oficina. Era un edificio moderno de oficinas. En el directorio decía, R. Guerrero, Consultoría Financiera, piso 8. Subí al 8º piso y encontré una oficina con el nombre de Roberto en la puerta. Toqué, pero nadie contestó. El guardia de seguridad me reconoció, llevaba mis identificaciones como esposa de Roberto, y me dejó entrar. La oficina era elegante y bien equipada. Había una computadora, archiveros y una caja fuerte pequeña. En los archiveros encontré algo que me heló la sangre. Documentos de clientes a quienes Roberto les manejaba inversiones. Inversiones por millones de pesos. Roberto no era solo un contador de empresa, era un asesor financiero privado que manejaba el dinero de personas muy ricas. Y por lo que vi en los documentos, no todo era legal. Los documentos en la oficina secreta de Roberto mostraban una red compleja de inversiones y transferencias, pero no eran inversiones normales. Roberto estaba lavando dinero. Los clientes tenían nombres que sonaban falsos. Empresa Luna S.A., Inversiones del Sol, Grupo Estrella. Las cantidades eran enormes, transferencias de millones de pesos que entraban de un país y salían hacia otro. Roberto tomaba una comisión del 10% de cada transacción. Por eso tenía tanto dinero, y por eso alguien lo estaba estafando ahora. Llamé inmediatamente a Fernando, el investigador. Encontré algo muy grave. Roberto está lavando dinero. Eso explica mucho. Los estafadores probablemente saben sobre sus actividades ilegales y lo están chantajeando. ¿Chantajeando? Piénselo, señora. Le ofrecen una herencia falsa. Él acepta. Y cuando no pueda pagarles lo que le pidan, ellos amenazarán con denunciarlo por lavado de dinero. Pero ¿cómo saben sobre sus actividades? Probablemente uno de sus clientes lo traicionó, o alguien infiltrado en su red. De repente todo tenía sentido. Por eso Roberto quería que Diego y yo estuviéramos fuera de la ciudad. No era solo para firmar papeles de herencia, era porque sabía que las cosas se iban a poner peligrosas. Fernando, ¿qué debo hacer? Primero, salga de esa oficina inmediatamente. Si alguien la ve ahí, podría estar en peligro. Segundo, no le diga nada a su esposo sobre lo que descubrió. Tercero, tenemos que decidir si vamos a la policía o si intentamos resolver esto de otra manera. ¿Otra manera? Señora, su esposo está cometiendo delitos federales. Si vamos a la policía, él va a ir a la cárcel. ¿Está preparada para eso? No estaba preparada para nada de esto. Tomé fotos de los documentos más importantes y salí corriendo de la oficina, pero no me di cuenta de que alguien me había estado siguiendo. Esa noche, cuando llegué a casa, Roberto ya estaba ahí, y no estaba solo. Había 2 hombres con él en la sala, hombres que no reconocí, vestidos de traje pero con cara de criminales. «Sofía», me dijo Roberto con voz temblorosa, «estos señores quieren hablar contigo». Uno de los hombres se levantó. Era alto, calvo, con cicatrices en las manos. «Señora Guerrero, mi nombre es Alejandro. Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre su visita a la oficina de su esposo esta tarde. Se me heló la sangre. Me habían estado siguiendo. No sé de qué habla». Alejandro sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «Claro que sabe. De hecho, sabemos exactamente qué documentos fotografió». «¿Cómo sabían eso?» «Siéntese, por favor», me dijo el otro hombre, más joven pero igualmente intimidante. Me senté tratando de controlar mi miedo. «Su esposo nos debe dinero», continuó Alejandro. «Mucho dinero. Y la herencia que le prometimos era la manera de pagarnos». «¿Entonces la herencia es falsa?» «Por supuesto que es falsa, pero Roberto no lo sabe. Él realmente cree que va a heredar millones de pesos». Miré a Roberto. Parecía confundido y asustado. «Roberto, ¿sabías que estos hombres te están estafando?» «No me están estafando», gritó Roberto. «La herencia es real. Esperanza era mi abuela». Alejandro se rió. «Su esposo es muy ingenuo, señora. Realmente cree toda la historia que le inventamos. ¿Qué quieren de nosotros? Simple. Roberto nos robó dinero. Dinero que debería haber transferido a nuestros socios, pero que se quedó para él». «Eso no es cierto», protestó Roberto. «¿No?
Entonces explique por qué 5 millones de pesos desaparecieron de la cuenta de nuestro cliente el mes pasado. Roberto se quedó pálido. Esa fue una inversión que salió mal. Les dije que había riesgos. No había ningún riesgo, Roberto. Usted se robó ese dinero para comprarse su casa nueva y pagar las colegiaturas de su hijo. Me quedé helada. ¿Roberto había robado dinero para nosotros? Después de que los hombres se fueron, prometiendo regresar en 3 días para cobrar lo que Roberto les debía, mi esposo se desplomó en el sofá. Sofía, tengo que contarte la verdad. Ya era hora. Hace 6 meses, uno de mis clientes me pidió que transfiriera 5 millones de pesos a una cuenta en las Islas Caimán. Era dinero sucio, dinero del narcotráfico. ¿Y qué hiciste? Lo que había hecho cientos de veces antes. Pero esta vez pensé que podríamos usar ese dinero. Diego necesita una escuela mejor, tú mereces una casa más grande. Yo estaba cansado de vivir apretados. ¿Te robaste el dinero? Solo lo invertí en cosas para la familia. Pensé que podría reponerlo antes de que se dieran cuenta. Roberto, ese dinero es del narcotráfico. Esa gente mata por menos. Lo sé. Y por eso cuando me contactaron sobre la herencia, pensé que era la solución perfecta. Con esos millones podría devolverles su dinero y todavía nos quedaría mucho para nosotros. ¿Pero no te diste cuenta de que era una estafa? Roberto se quebró. No quería darme cuenta. Necesitaba que fuera real. Abracé a mi esposo, a pesar de todo lo que había hecho. En el fondo lo había hecho por nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le pregunté. No lo sé. Si no les pago en 3 días nos van a matar. ¿Y si vamos a la policía? Sofía, yo soy el criminal aquí. Si vamos a la policía, voy a la cárcel. Y ustedes van a quedar desprotegidos contra esta gente. Tenía razón. Estábamos atrapados. Pero entonces recordé algo. Los documentos que había fotografiado en su oficina. Tal vez había una solución. Roberto, necesito que me digas exactamente quiénes eran tus clientes. Todos. ¿Para qué? Porque creo que tengo un plan. Mi plan era arriesgado, pero era nuestra única opción. Roberto me había estado lavando dinero para 3 grupos criminales diferentes. Los que ahora nos amenazaban eran solo uno de ellos. Los otros 2 grupos eran rivales. Mi idea era usar esa rivalidad para salvarnos. Llamé a Fernando, el investigador, y le expliqué mi plan. Señora, eso es muy peligroso. Si sale mal, la van a matar. Si no hago nada, nos van a matar de todas formas. Fernando me ayudó a contactar a uno de los grupos rivales. Les ofrecí información sobre las operaciones del grupo que nos amenazaba, a cambio de protección. También contacté a un periodista de investigación que conocía casos de corrupción. Le prometí toda la información sobre la red de lavado de dinero de Roberto, a cambio de que publicara la historia después de que nosotros estuviéramos a salvo. Era un plan de 3 partes. Usar a los criminales rivales para protegernos del grupo de Alejandro. Entregar toda la información a la prensa para que la hicieran pública. Huir del país antes de que cualquiera de los grupos pudiera vengarse. Roberto pensó que estaba loca. Sofía, esto va a empeorar las cosas. Ahora van a venir 3 grupos criminales por nosotros en lugar de 1. Roberto, ya no tenemos opción de quedarnos en México. La única manera de salir vivos de esto es hacer tanto escándalo que sea peligroso para ellos tocarnos. Le enseñé los documentos que había fotografiado. Con esta información puedo mandar a la cárcel a docenas de personas. Banqueros, políticos, empresarios. Si le pasa algo a nuestra familia, todo esto se hace público. Roberto finalmente entendió. No era solo un plan de supervivencia. Era un plan de venganza contra todos los que habían convertido a mi esposo en su títere. ¿Y Diego qué? Preguntó Roberto. Diego viene con nosotros. Vamos a empezar una nueva vida en otro país. Pero primero teníamos que sobrevivir los próximos 3 días. Al segundo día, Alejandro regresó. Pero esta vez no vino solo. Trajo a 5 hombres armados. Roberto y yo estábamos preparados. ¿Tienen nuestro dinero? Preguntó Alejandro. Tengo algo mejor, respondí yo. Saqué mi teléfono y les enseñé las fotos de todos los documentos de la red de lavado. Si nos pasa algo a mi familia o a mí, todo esto se publica en todos los periódicos del país mañana. Alejandro se rió. ¿Cree que nos importa? Debería importarles, porque en estos documentos están los nombres reales de sus jefes, sus cuentas bancarias y las direcciones de sus casas. La sonrisa se le borró de la cara. También están los nombres de todos los políticos que les lavan dinero.
¿Creen que sus amigos en el gobierno van a seguir protegiéndolos cuando sus nombres aparezcan en primera plana? Uno de los hombres armados se acercó a mí, pero Alejandro lo detuvo. ¿Qué quiere?, me preguntó. Que nos dejen en paz. Roberto ya no va a lavar dinero para ustedes ni para nadie. Vamos a salir del país y nunca van a volver a saber de nosotros. ¿Y a cambio? A cambio, los documentos se quedan guardados. Nadie los ve nunca. Alejandro se quedó pensando. Sabía que tenía las de perder. Está bien, dijo finalmente, pero si alguna vez regresan a México, los vamos a encontrar. No vamos a regresar, le aseguré. Los hombres se fueron, pero yo sabía que esto no había terminado. Esa noche, mientras empacábamos nuestras cosas para huir del país, Roberto me confesó algo que cambió todo. Sofía, hay algo más que no te he dicho. ¿Ahora qué, Roberto? La herencia no era completamente falsa. Me detuve en seco. ¿Qué quieres decir? Esperanza Morales de Guerrero sí era mi abuela, pero no como me dijeron los estafadores. Explícate. Roberto se sentó en la cama, con la cabeza entre las manos. Hace 3 años, cuando empecé a lavar dinero para estos criminales, uno de ellos me dijo que conocía mi historia real, que sabía quién era yo en realidad. Y me dijeron que Esperanza Morales había sido mi abuela, pero que ella me había abandonado cuando era bebé, porque mi madre se había juntado con un hombre que no le gustaba. ¿Tu padre biológico? Sí. Esperanza era una mujer muy rica y poderosa, pero también muy orgullosa. Cuando mi madre se embarazó de un hombre pobre, ella la desheredó. Mi madre murió en el parto, y mi padre no pudo cuidarme solo. Entonces María y José sí te adoptaron, sí, pero no eran empleados de Esperanza. Eran vecinos de mi padre biológico. Ellos me criaron como su propio hijo hasta que murieron cuando yo tenía 20 años. ¿Pero por qué los criminales sabían todo esto? Roberto levantó la vista. Porque uno de ellos trabajaba para Esperanza. Él sabía que ella había pasado años buscándome, arrepentida de haberme abandonado. ¿Y dónde está ella ahora? Ahí está el twist, Sofía. Esperanza no murió hace 5 años como dijo el investigador. Tampoco murió hace unas semanas como dijeron los estafadores. Entonces, Esperanza Morales de Guerrero está viva y lleva 3 años buscándome. Me quedé sin palabras. ¿Cómo lo sabes? Roberto sacó una carta de su maleta. Porque ella me escribió esta carta. La recibí ayer. Leí la carta. Era de una mujer anciana que decía ser su abuela, que había estado buscándolo durante años, que sabía sobre sus problemas con los criminales y que quería ayudarlo. La carta terminaba con una dirección en Polanco y una invitación a visitarla. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no sabía si era real o si era otra estafa. Ya no confío en nada ni en nadie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Roberto me miró con esperanza por primera vez en semanas. Vamos a visitarla. Si realmente es mi abuela, tal vez pueda ayudarnos. Si es otra estafa, bueno, ya no tenemos nada que perder. La dirección de la carta nos llevó a una mansión impresionante en las lomas de Chapultepec. Era una casa estilo colonial, rodeada de jardines hermosos y con una reja imponente. Cuando tocamos el timbre, nos abrió una mujer anciana, elegante, con ojos que se parecían mucho a los de Roberto. ¿Roberto?, preguntó con voz quebrada. ¿Usted es Esperanza? Soy tu abuela, mijo. Los ojos se le llenaron de lágrimas mientras abrazaba a Roberto. Fue un momento muy emotivo, pero yo seguía con dudas. Disculpe, señora, interrumpí. ¿Puede comprobar que realmente es la abuela de Roberto? Ella sonrió. Por supuesto, hija. Ven, te voy a enseñar algo. Nos llevó a una sala llena de fotos familiares. Había fotos de una mujer joven que se parecía mucho a Roberto, fotos de un hombre guapo y fotos de un bebé. Esta era tu madre, Roberto. Se llamaba Carmen. Y este era tu padre, Miguel. Y este bebé eres tú. Roberto tomó las fotos con manos temblorosas. ¿Por qué me abandonó? Esperanza suspiró. Porque fui una vieja tonta y orgullosa. Miguel era un buen hombre, pero era pobre, y yo pensé que mi hija merecía algo mejor. Cuando ella murió en el parto me arrepentí inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde por qué? Porque Miguel también murió en un accidente una semana después, y tú habías desaparecido. ¿Desaparecido? Los servicios sociales te llevaron, pero había tanta corrupción en esa época que perdí tu rastro. He estado buscándote durante más de 30 años. Nos contó que había contratado investigadores privados, había puesto anuncios en periódicos, había ofrecido recompensas.
todo sin éxito. Entonces, ¿cómo me encontró ahora? Por los criminales con los que trabajas. Mi sangre se heló. ¿Los conoce? Roberto. Yo también lavé dinero durante años. Era la única manera de mantener mis negocios funcionando en este país corrupto. Alejandro trabajó para mí durante mucho tiempo. ¿Alejandro trabajaba para usted? Sí. Y cuando él descubrió que tú eras mi nieto, vino a decirme, pero también me dijo sobre tus problemas con ellos. ¿Y usted qué hizo? Esperanza sonrió con malicia. Les dije que si te tocaban un pelo, los iba a destruir. Pero ellos no me creyeron. Pensaron que porque soy una vieja, ya no tengo poder. Se levantó y fue hacia una ventana. ¿Sabes por qué viniste aquí tan fácilmente, Roberto? ¿Por qué Alejandro te dejó ir ayer? Porque Sofía los amenazó con los documentos. No, mijo, porque yo hablé con sus jefes y les recordé quién soy yo realmente. ¿Quién es usted realmente, señora?, pregunté. Esperanza se volteó hacia nosotros con una sonrisa que me dio escalofríos. Soy la persona que controla el 60% del lavado de dinero en este país, hija. Soy la jefa de todos esos criminales que amenazaron a mi familia. La revelación de que Esperanza era la jefa de todos los criminales nos dejó en shock. ¿Usted es una criminal?, le pregunté, asustada. Soy una empresaria que hace lo que tiene que hacer para sobrevivir en México, hija, respondió tranquilamente. ¿Crees que una mujer puede construir un imperio como el mío siendo completamente honesta? Roberto se veía confundido. Abuela, ¿entonces todos estos años he estado trabajando para usted sin saberlo? Indirectamente sí. Alejandro y sus hombres trabajan para mí, pero yo no sabía que tú eras mi nieto hasta hace poco. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros?, pregunté. Esperanza se acercó a Diego, que había estado jugando silenciosamente en un rincón. Ahora van a quedarse aquí conmigo. Van a ser mi familia, y yo los voy a proteger. ¿Y Roberto ya no tiene que lavar dinero? Roberto puede hacer lo que quiera. Si quiere seguir trabajando, puede hacerlo directamente para mí, con mejores condiciones. Si quiere retirarse, también está bien. ¿Y los 5 millones que se robó? Esperanza se rió. ¿5 millones? Eso para mí es dinero para gasolina. Ya está perdonado. Roberto se acercó a su abuela. ¿De verdad puedo confiar en usted? Roberto, he estado buscándote durante 30 años. ¿Crees que después de tanto tiempo te voy a hacer daño? Era difícil de creer, pero todo parecía real. Las fotos, las historias, la manera como los criminales habían reaccionado cuando Esperanza habló con sus jefes. Pero yo tenía una última pregunta. Señora Esperanza, ¿usted orquestó toda esta situación? ¿Qué quieres decir? La estafa de la herencia falsa, las amenazas, todo el drama, ¿fue todo un plan para traernos hasta aquí? Esperanza me miró con respeto. Eres muy inteligente, Sofía. Entonces, ¿sí fue todo un plan? Parte de ello. Cuando supe que Roberto era mi nieto, quería conocerlo, pero también quería probar qué tipo de hombre era y qué tipo de esposa tenía. ¿Nos estaba probando? Sí, y pasaron la prueba. Roberto mostró que está dispuesto a arriesgar todo por su familia. Tú mostraste que eres inteligente, valiente y que amas a tu esposo a pesar de sus errores. Me quedé sin palabras. ¿Y Diego? Esperanza se agachó al nivel de nuestro hijo. Diego va a crecer sabiendo que tiene una bisabuela que lo ama y que siempre va a proteger a su familia. Diego la abrazó espontáneamente. ¿Eres rica como papá dijo? Sí, mi amor, muy rica. Y ahora todo lo que tengo es de ustedes también. Roberto, Diego y yo nos quedamos a vivir con Esperanza. Roberto decidió retirarse del lavado de dinero y ahora maneja los negocios legales de su abuela. Yo sigo dando clases, pero ahora en una escuela privada donde Diego también estudia. La oficina secreta de Roberto se cerró y todos los documentos comprometedores se destruyeron. Fernando, el investigador, recibió una bonificación muy generosa por ayudarnos. Alejandro y sus hombres ahora trabajan como nuestros guardaespaldas. A veces me pregunto si todo esto fue real o si fue el plan más elaborado que he visto en mi vida. Pero cuando veo a Roberto jugando con Diego en el jardín de la mansión, y cuando veo a Esperanza contándole historias de su madre a mi esposo, decido que no importa. Lo que importa es que finalmente tenemos una familia completa, y que a veces los finales felices llegan de las maneras más inesperadas.